Sergio Safe y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y conceptos sobre el arbitraje hablando del proceso 365. En lo personal, tengo que comentar que cuando tuve el tratamiento o el primer contacto con esta temática, entendí que el arbitraje era una excelente herramienta, creí ver, una excelente herramienta para ponerle fin a los conflictos de un modo rápido, económico y eficaz. Es decir, consideré el arbitraje como un método que tenía un enorme potencial y un enorme campo de desarrollo dentro del ámbito jurídico argentino. Lo cierto es que, como ustedes conocen, el Código Civil y Comercial ha regulado el arbitraje como un contrato típico nominado, pero con una visión iusprivatista y contractualista, lo cual amerita que hagamos algún análisis, algunas reflexiones respecto a esta regulación que contiene el Código Civil y Comercial del arbitraje desde una óptica procesalista. ¿Cuál es el objetivo? Ponderar si la regulación legal contenida en el Código implica un avance o un retroceso sobre la materia, ponderar si el régimen jurídico contenido en el Código Unificado va a fomentar el desarrollo del arbitraje como un método de resolución de conflictos o si la regulación contenida en el Código Civil y Comercial constituye una suerte de partida de función anticipada del arbitraje dentro de nuestra cultura jurídica. Ciertamente la tarea que vamos a encarar no es una tarea sencilla porque partimos del reconocimiento de que el arbitraje no es un tema de tratamiento normal y habitual por parte de los operadores jurídicos y por este motivo vamos a destinar este primer video a hacer unas reflexiones o una introducción en el tema, recordar algunos conceptos básicos en materia de arbitraje para en posteriores videos ya introducirnos de lleno en el análisis de la regulación contenida en el Código Civil y Comercial sobre la materia. Es decir, en esta primera oportunidad vamos a hablar de qué es el arbitraje, de qué hablamos cuando hablamos de arbitraje, para después introducirnos en tema. Como todo tema, necesitamos necesariamente, como un primer paso, analizar cuál es el problema de la realidad que origina el fenómeno jurídico. Cuando nosotros hablamos de proceso judicial o arbitral, necesariamente vamos a tener que hacer una referencia a cuál es el problema de la realidad que genera el proceso judicial o arbitral, que no es otro que el conflicto intersubjetivo de intereses. Esta coexistencia de una pretensión y una resistencia respecto de un bien en el plano de la realidad social, este conflicto intersubjetivo de intereses, es la razón de ser, como todos sabemos, del proceso judicial y del proceso arbitral. Obviamente, como no podemos mantener los conflictos para sine die y necesitamos ponerle fin en miras a asegurar la convivencia pacífica del grupo social, necesariamente tenemos que ponerle escoto, ponerle fin a través de la disolución o de la resolución. Es decir, una primera diferenciación es que el conflicto se puede disolver de un modo autocompositivo, unilateral o bilateral, o bien puede ser resuelto por un acto de autoridad legal, el juez, o también puede ser resuelto, y esto es lo que vamos a analizar en estos próximos videos, puede ser resuelto por el acto de una autoridad convencional como es el árbitro. Entre los modos de autocomposición, como dijimos, tenemos los unilaterales y los bilaterales. El método típico de autocomposición unilateral es la autodefensa, es decir, aquella persona que se encuentra afectada por un conflicto y utiliza la fuerza porque es muy probable que la solución que pueda traer el proceso judicial llegue demasiado tarde para evitar el daño o para ponerle coto al daño. En el derecho argentino tenemos varios ejemplos de autodefensa autorizada por ley, como es el supuesto en materia penal del 34 inciso 6 del Código Penal argentino que autoriza la legítima defensa, o el artículo 1982 del Código Civil y Comercial en cuanto autoriza utilizar la fuerza
y cortar las raíces del árbol del inmueble vecino que está afectando nuestro predio. Otros ejemplos de autodefensa o autotutela lo podemos encontrar, como ustedes saben, en el despido, en el derecho de huelga, en el derecho de retención, etc. Esto es en cuanto dijimos la autocomposición unilateral, pero a su vez tenemos métodos autocompositivos que pueden ser o pueden operar de un modo directo o de un modo indirecto, según que en la disolución del conflicto intervengan únicamente las partes o el conflicto pueda llegar a disolverse con la colaboración o asistencia de un tercero. En la autocomposición directa, es decir, cuando el conflicto es disuelto únicamente por las partes sin la colaboración de un tercero, siempre que sea disuelto el conflicto vamos a encontrar una de estas tres alternativas. El desistimiento, que consiste simple y llanamente en que el que pretende desiste unilateralmente del total de su pretensión. La segunda alternativa es el allanamiento, es decir, cuando quien resiste desiste del total de su resistencia. Y finalmente la transacción, que es cuando simultánea y recíprocamente, contemporáneamente además, tanto el pretendiente como el resistente desisten en parte de su pretensión y parte de su resistencia, de modo tal que lo que pierde uno se ve compensado con lo que el otro también resigna. Esto es, como ustedes saben, el paradigma en materia de conciliación o de negociación que responde al eslogan o logo de ganar-ganar. A su vez, en los métodos de autocomposición indirecta podemos ver que en estos casos opera siempre un tercero que colabora o coadyuva con las partes en conflicto para ponerle un fin al conflicto intersubjetivo de intereses. Y tiene distintas gradaciones o distintos tipos de actuación por parte de este tercero. El primero de ellos es la amigable composición, es decir, aquel tercero que con el consentimiento de las partes se ocupa, se involucra en el conflicto y les hace ver fundamentalmente, es la tarea esencial del amigable componedor, la inconveniencia de mantener vivo el conflicto. Entonces trata de convencer a las partes de la necesidad de lograr una autocomposición y, en caso de que el conflicto sea disuelto, va a ser por alguna de las tres modalidades. Se va a disolver por un allanamiento, un desistimiento o una transacción. Otra de las modalidades, un poco más habitual o con la que los operadores jurídicos estamos más familiarizados, es la mediación. Es decir, en este caso, en el de la mediación, este tercero, contando con el consentimiento de las partes, asume un papel más preponderante en ponerle fin al conflicto y ya no se limita solamente a hacer ver a las partes la inconveniencia en mantener vivo el conflicto tal cual lo hacía el amigable componedor, sino que va un poco más allá y propone a las partes distintos tipos de soluciones que, ténganse presente, las partes tienen absolutamente la libertad de aceptar o no. Si las partes arriban a un acuerdo o se produce un desistimiento o un allanamiento, vamos a decir que, como en el mismo caso del amigable componedor, el conflicto es disuelto sin que nadie lo resuelva. Una breve acotación: cuando hablamos de tercero, estamos refiriéndonos al orden cronológico en que se van sucediendo las cosas. Primero es quien pretende, segundo es quien resiste y tercero es esta persona ajena al conflicto que coadyuva a las partes, con las partes para la disolución o, tratándose del arbitraje, como lo vamos a ver, termina resolviendo el conflicto. Como les decía, tenemos una tercera alternativa, que es el arbitraje, que no es propiamente un método de autocomposición indirecta, puesto que acá el árbitro va a resolver el conflicto y no es disuelto por las partes, pero sí parte de aspectos que han sido consensuados por las partes. Primero, que las partes deciden voluntariamente poner o sujetar la resolución de un conflicto a un árbitro particular. Segundo, en la persona del árbitro en el cual las partes confían.
Y tercero, que las partes se comprometen a acatar la decisión de este tercero. En esto consiste la actividad del árbitro, en ponerle una resolución a ese conflicto que las partes pudieron disolver. Es decir, el árbitro no solamente escucha a las partes, les hace ver la inconveniencia de mantener vivo el conflicto, no solamente les hace propuestas de solución, sino que en un pie de perfecta igualdad procesa el conflicto y dicta una sentencia, en rigor dicta un laudo arbitral que resuelve el conflicto. En este caso decimos que el conflicto ha sido resuelto y es, como ustedes ven, un método de heterocomposición privada del conflicto. En los próximos videos vamos a introducirnos, realizadas estas pequeños recordatorios de conceptos básicos sobre el arbitraje, en el tratamiento que el arbitraje tiene en el Código Civil y Comercial. Muchas gracias.